Tras una jornada de mensajes de advertencia sobre las consecuencias devastadoras del cambio climático en la COP26, más de 100 líderes mundiales se comprometieron a detener la deforestación para el año 2030. El pacto será firmado el martes. Sin embargo, muchos de los objetivos anunciados por países como Brasil, Ecuador o India no suman lo suficiente. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos contra la ley antiaborto de Texas, 2 meses después de que entrara en vigor sin ser refutada por el máximo tribunal. Los servicios de aborto tienen esperanza, pues 2 de los jueces conservadores reconsideran su postura inicial sobre la norma que penaliza la interrupción del embarazo desde la 6ª semana. Y la industria turística mejora sus perspectivas tras ser una de las más golpeadas por la pandemia de COVID-19. Este lunes, Argentina, Uruguay, Israel y Tailandia relajaron sus restricciones de acceso a extranjeros vacunados. La reapertura también llegó a Australia, principalmente para ciudadanos y residentes permanentes. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y volvemos con más noticias aquí en France 24. Iniciamos con la cumbre del clima COP26 porque hoy se conoció el primer acuerdo del evento. Más de 100 líderes mundiales se comprometieron a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra. Esto para finales de la década, una promesa que debe concretarse en 2030 y será financiada con $19.000 millones en fondos públicos y privados para invertir en la protección y en la restauración de los bosques. Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo hacen parte de los firmantes. En conjunto, los adheridos a la iniciativa reúnen el 85% de los bosques del mundo. Y también en la primera jornada de la COP26, líderes latinoamericanos estuvieron presentes con sus discursos. Brasil se comprometió a reducir sus emisiones de carbono, como anunció su presidente en un video pregrabado, y Ecuador anunció la protección de su biodiversidad en las Islas Galápagos. Sin embargo, en la región, la defensa del medio ambiente sigue causando la muerte sistemática de activistas climáticos. Marina Sardiña trae un resumen de la jornada. Metas más ambiciosas. En la primera jornada de la COP26, líderes latinoamericanos expusieron sus nuevos objetivos contra el calentamiento global. El presidente ultraderechista brasileño se comprometió a reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030. Vamos a favorecer las acciones y proyectos de conservación de los bosques, el uso racional de los recursos naturales, la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo la creación de empleos verdes. Si bien Bolsonaro mostró a su país como un garante en el compromiso medioambiental, evitó hablar de la deforestación de la Amazonía. Con su llegada al poder, la Amazonía brasileña sufrió su peor deforestación desde 2008, aumentando un 25% solo en este año. Por ello, una activista brasileña indígena apeló al papel crucial de las comunidades nativas en la protección de la biodiversidad. Detengamos las mentiras vacías y las promesas falsas, acabemos con la contaminación de las palabras huecas y luchemos por un futuro y un presente visibles. Por su parte, Ecuador anunció nuevas medidas para proteger 60.000 kilómetros cuadrados de delicados ecosistemas marinos. La declaratoria de una nueva reserva marina en Galápagos provocará que se realicen propuestas financieras de canje de deuda por conservación. Para la primera ministra de Barbados, el incumplimiento de los países ricos de su promesa de dar $100.000 millones anuales a los países del sur global tienen consecuencias mortales. La falta de financiación crítica y la de pérdidas y daños se mide, amigos míos, en vidas y medios de vida en nuestras comunidades. Esto es inmoral e injusto. América Latina es la región más letal para los defensores y líderes medioambientales, según el último informe de la ONG Global Witness, que advierte que la lucha climática pasa también por la protección de las comunidades nativas y sus líderes. Noticias de Estados Unidos. Desde hoy la Corte Suprema escuchó los argumentos contra la ley antiaborto de Texas, que penaliza la interrupción del embarazo desde la 6ª semana de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera tienen conocimiento de su estado.
La prohibición entró en vigencia hace 2 meses, impulsada por los republicanos del estado, y en septiembre la Corte la había dejado pasar. Pero en esta segunda revisión solicitada por el gobierno de Joe Biden, los servicios de aborto tienen esperanza, pues 2 magistrados conservadores están reconsiderando sus posiciones y podrían cambiar la balanza entre los 9 del tribunal. Detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó hoy los argumentos del Departamento de Justicia y de los proveedores de aborto en este país en su demanda contra el estado de Texas, que permitió una ley que prohíbe el aborto después de 6 semanas, incluso en caso de violación o incesto. La mayoría de los jueces de la Corte Suprema se mostraron en favor de revisar la ley de este estado porque esta bloquea de manera inapropiada, según ellos, la revisión judicial necesaria cuando los derechos constitucionales están en cuestión. Entre los jueces que se inclinaron por la revisión de esta ley antiaborto de Texas están Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que son de tendencia conservadora y fueron nombrados por Donald Trump. Los demandantes argumentan que ninguna ley constitucional o precedente de la Corte Suprema está segura si la instancia judicial máxima en Estados Unidos se pone del lado de Texas, porque esta ley contra el aborto se salta procesos constitucionales y podría terminar abriendo una caja de Pandora para que otros estados terminen saltándose derechos constitucionales, como por ejemplo el porte de armas. En noticias desde la pandemia, la cifra de fallecidos por COVID-19 superó 5 millones a nivel global. La lista es encabezada por Estados Unidos, seguido de Brasil e India. Sin embargo, si se revisan los decesos relativos a la población, Perú queda en lo alto de la clasificación. 1 año y medio después de que la OMS decretara la emergencia, las desigualdades entre países, la fortaleza de los sistemas de salud y los ritmos de vacunación han marcado la recuperación. Vamos al análisis con el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC de México. Doctor, gracias a usted por estar con nosotros, y son ya muchísimas vidas perdidas desde que inició la crisis sanitaria. ¿Qué indicadores han marcado la curva de fallecimientos, y ya con vacunas que van hasta en terceras dosis y en dosis de refuerzo, qué podemos esperar en adelante? Pues desafortunadamente los números son increíbles cuando pensamos que en el 2019 pudiera haber una pandemia que se causara en menos de 2 años al menos 5 millones de fallecidos, porque sabemos que el número real, de acuerdo al exceso de mortalidad, habla de cerca de 19 millones de fallecidos en el mundo por esta enfermedad. Como lo comentan bien, las diferencias en cuanto a los problemas de salud de diferentes países, de países que no han tenido o no tienen una capacidad de tratamiento para esta enfermedad en particular, que requiere terapia intensiva, medicina crítica y especialistas en terapia respiratoria, pues ha marcado la diferencia en el mundo. Mire, y son además 5 millones oficialmente los fallecidos por COVID, pero ahí no se incluyen los millones de muertos por otros padecimientos o por otras crisis que se descuidaron con la llegada del nuevo coronavirus. ¿Cómo asumen los sistemas de salud todos los huecos en atención y en presupuesto para otras enfermedades? Sí, esto ha causado un rezago en salud a nivel global, porque desafortunadamente por temor, por falta de lugar, falta de espacio, muchas de las enfermedades crónicas degenerativas que son muy frecuentes en América Latina, por ejemplo en México somos el segundo país con el mayor índice de obesidad, con una alta prevalencia de diabetes e hipertensión, y estas enfermedades crónico-degenerativas también fueron desatendidas durante la pandemia, pues por necesidades de camas hospitalarias y también por el miedo de los propios pacientes a acudir a sus atenciones de rutina. Esto es un problema que evidentemente va a tener una trascendencia en los meses, y si no es que en los años que van a venir. Y para finalizar, le quiero preguntar, 1 año y medio después, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de esta pandemia? Tenemos que aprender algo, creo que eso es lo más importante. El ser humano es vulnerable. Creo que estábamos más preocupados por la economía y la política y nos habíamos olvidado de la salud, tanto individual y en muchos países como en el mío, México, de la salud en cuanto a la atención de la población. También tenemos que entender que hay que adaptarnos a los cambios, que desafortunadamente esta enfermedad requiere que uses una mascarilla para cubrirte la cara cuando vas a lugares cerrados,
necesitas vacunarte, necesitas adaptarte al cambio. Y la gente que no se ha adaptado al cambio no solamente pone en riesgo su vida, sino los demás. Tenemos que aprender que hay que ser solidarios, y solidarios como mundo, porque también la distribución de vacunas, desafortunadamente, también ha sido muy inequitativa. Muchísimas gracias a usted y seguimos con más noticias. El turismo internacional respira. Argentina, Uruguay, Israel, Tailandia y Australia relajaron restricciones, generando optimismo en las instituciones turísticas que ven cerca la vuelta de los viajeros. Detalles en el siguiente informe de Luis Muñoz. Aplausos y danza. Este lunes volvieron los turistas a Uruguay. Deberán estar totalmente inmunizados al menos 15 días antes del vuelo. Todos los fármacos actualmente disponibles serán aceptados. El gobierno pondrá 500.000 vacunas para los que quieran una dosis de refuerzo y para los menores de 12 a 18 años que pueden ingresar al país sin vacuna. El mundo hoy de alguna manera nos está mirando como uno de los países que puede recibir turismo sano y como tal vamos a estar a la altura de esas expectativas. Una reapertura que se extiende por el Río de la Plata. Argentina también reabrió este lunes sus fronteras para turistas. Igual que Uruguay, los visitantes deberán estar totalmente vacunados, en este caso 14 días antes del vuelo. El turismo extranjero le da ese plus económico a nuestro país en materia turística que no te lo da tal vez otros segmentos de esta actividad. También hubo reapertura en Israel 20 meses después. Solo podrán entrar aquellos que hayan recibido la segunda o tercera dosis 6 meses antes del viaje. Cuando una persona se da cuenta de que tiene dinero extra, ahí es cuando viaja y piensa en el turismo. Pero dado que la economía mundial ha retrocedido, es poco probable. También Tailandia ha eliminado las cuarentenas para viajeros. Ahora para entrar tendrán que estar vacunados, pasar una noche en un hotel y recibir una prueba negativa. Un signo de esperanza en un país que en 2019 había recibido 40 millones de visitantes. La corona me tuvo alejado de Tailandia durante 18 meses y un año de mi esposa. Hoy, que ha sido el primer día de reapertura, he aprovechado para volver. Normalidad que también está más cerca en Australia, uno de los países con las políticas fronterizas más estrictas. Sus ciudadanos y residentes permanentes podrán salir y volver al país sin cuarentenas. Sin embargo, los turistas extranjeros, a excepción de los de Nueva Zelanda, aún deberán esperar. Y en otros temas, de cara a la celebración del Día de los Muertos en México, vamos al estado de Campeche para hablar de la tradición milenaria que se mantiene viva, la limpieza de los santos restos óseos. Consiste en exhumar y limpiar los huesos de los seres queridos fallecidos y se considera un ritual que es un acto de amor. El informe es de Katia Espinosa. Desde hace 2 años, Edwin realiza la limpieza de los huesos de su hermano Mario. En los días previos a la celebración de los fieles difuntos, los osarios se pintan y los familiares sacan un baúl en el que han depositado los restos de sus fallecidos. Con una brocha van limpiando uno a uno los huesos de los que ya no están físicamente. Un acto de amor, más que nada, porque, un ejemplo, cuando tú tienes a un familiar que no puede valerse por sí y tú haces todo lo posible para que él se vea bien y pueda salir. Es un ritual milenario que se realiza en el estado mexicano de Campeche y se llama limpieza de los santos restos óseos. Los restos de las personas que fallecen son exhumados 3 años después de su muerte y son depositados en un baúl sobre una manta especial que los familiares encargan a las bordadoras de la localidad. El proceso, como mayormente pues aquí en Pomucho lo conocemos, es la limpieza de los pies hacia la cabeza, porque sabemos que terrenalmente las personas en vida palpamos el mundo exterior por los pies, por la tierra. Entonces ellos al regresar tienen que entrar caminando. Además de la limpieza de huesos, las fotos de los difuntos se exhiben en plazas públicas y en las casas, donde se levantan altares decorados con platillos, bebidas y objetos que los difuntos amaban en vida. Y es una costumbre que se hereda. Hay algunos elementos gráficos en algunos libros que firmaban los encomendadores, por ahí de 1637, entre 1600 y 1700, donde narran justamente en algunos escritos que hay pueblos donde acostumbran a hacer la limpieza de las osamentas, ¿no? Para los mayas, la muerte solo era un ciclo más en el universo, un reencuentro con sus dioses, y en estas fechas, el regreso con el mismo permiso de sus dioses para volver al plano terrenal, al menos por unos días.
Hasta aquí el informativo, siga en France 24.